Vamos a conversar con Raúl Sor en el análisis internacional, por cierto, sobre lo que está ocurriendo entre Israel, los palestinos, toda esta situación que ya de alguna manera se contagia a otros territorios, a otros países, algunos que proponen hacer una serie de movimientos para tratar de calmar esto, otros que quieren hacerse parte de la misma refriega, en la misma situación belicosa, y esto todavía está en una situación donde se siente el movimiento del objeto, pero no se sabe si es que se va a calmar la cosa o a estallar finalmente. Conversamos con Raúl Sor sobre los últimos acontecimientos en torno a lo que está sucediendo en Medio Oriente. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Yo creo que un indicador de la gravedad extrema de lo que se está viviendo, como tú bien lo señalabas en la introducción, es que este miércoles el presidente Biden va a viajar a Israel. No es fácil sacar un presidente norteamericano de Washington y que vaya a ver qué pasa en el terreno. Y esto cuando tiene a su ministro de Relaciones Exteriores, el señor Blinken, viajando de Egipto a Israel, visitando una serie de capitales árabes. Es decir, Estados Unidos tiene desplazado lo mejor de su diplomacia y también una presencia militar con su más poderoso portaaviones en el Mediterráneo y enviando un segundo portaaviones. Y la pregunta es, ¿qué sabe Estados Unidos? ¿Qué teme Estados Unidos que está, digamos, movilizando a este nivel? Bueno, Irán ha advertido que va a tomar represalia y que va a dar un golpe si hay una intervención terrestre contra la Franja de Gaza. De manera que uno puede especular que están tratando de impedir que Irán se involucre en forma directa. No lo harían probablemente, o sea, seguramente esto sería un estallido en el norte de Israel o en el sur del Líbano, a través de esta organización Hezbollah, que es con la cual ya Israel ha estado en guerra. Israel invadió el sur del Líbano y Hezbollah es una organización político-militar extraordinariamente eficaz, de manera que tampoco sería un paseo para Israel, ni mucho menos. Y claro, las cosas se complicarían mucho para Israel si tuviera dos frentes simultáneos. Es decir, tratar de invadir Gaza, cosa que probablemente va a hacer, y a la vez tener esta situación en el norte. Y mientras tanto, tenemos estas imágenes absolutamente desgarradoras y hasta cierto punto inexplicables de esta marcha, llamémoslo este éxodo de palestinos que van desde el norte de la franja hacia el sur, tratando de llegar a este cruce en Rafah, que es el cruce con Egipto. Egipto ha mantenido una posición muy distante, muy fría. Básicamente señala que esto es, si se abren las compuertas de Rafah, probablemente los palestinos que crucen después no van a poder volver y ellos no se quieren hacer partícipe de esta situación. Es decir, cada país mueve sus fichas de acuerdo a cómo percibe el conflicto, pero lo cierto es que se está caminando hacia un despeñadero y que hay muchas interrogantes. Te digo, este viaje de Biden es una señal muy potente de que algo muy serio está en el conocimiento de Estados Unidos, porque es algo francamente insólito. A ver, pero explícame un poco esa frase. ¿Por qué la presencia de Biden en un momento de conflicto para allá tú la asocias a que algo sabe Estados Unidos que no puede comunicar de ninguna otra forma que no sea personalmente con Israel? Y me gustaría podértela explicar. Para mí también es un misterio. Lo que sí sabemos es que el desplazamiento de un presidente estadounidense a una zona de conflicto es algo insólito. Y la pregunta es, ¿qué puede hacer Biden que no puede hacer su ministro de Relaciones Exteriores? Es decir, o que no se puede
intercambiar opiniones con Netanyahu por vía telefónica y tener una conversación vía satélite y intercambiar puntos de vista. ¿Por qué se hace necesaria esta presencia de Biden allá? Y mi especulación sería que Estados Unidos está tratando de reforzar de que cualquier exabrupto o cualquier agresión que vaya más allá de ciertos niveles, Estados Unidos la consideraría como una agresión en su contra. Y claro, teniendo un portaaviones en la zona y que está movilizando a un segundo, tampoco Estados Unidos moviliza así alegremente sus portaaviones, y tener dos enormes estructuras de poder militar tan cerca de Israel también nos habla de los peligros que considera Estados Unidos de que la crisis y el conflicto se pueda generalizar o ampliar en la región. Ahora, han habido, y eso ha salido en todas partes ya reiteradamente, han habido llamados explícitos del gobierno de Israel para que se alejen de la franja de Gaza, que al principio era que se produjese una suerte de procesión rápida para abandonar esa situación, y ha pasado de pronto de que se pensaba que si es que no había una marcha y un abandono de esas posiciones, lo más probable es que se insistiera en los bombardeos y cosas mayores, pero después se habló de que podía haber una cierta tregua. A ver, ¿en qué estado en estos momentos se está directamente entre la gente que está en Gaza y el gobierno israelí? Bueno, lo primero que ha quedado claro es la tragedia descomunal que están viviendo cientos de miles de palestinos que se han visto forzados a abandonar sus hogares bajo la amenaza de bombardeos inminentes, y que llegan, se desplazan hacia el sur de la Franja de Gaza y llegan allí y no hay agua, no hay corriente eléctrica, no hay lugares donde acogerlos, no hay suficiente comida. Es decir, estamos directamente, y lo ha dicho Naciones Unidas en todos los tonos, ante una crisis humanitaria de marca mayor. Y bueno, se hubiese esperado que así, con la misma vehemencia con que se castiga o se cuestiona el proceder de Hamás, y con razón, pero que también haya una consideración humanitaria, y que aunque la Unión Europea ha tratado de ingresar recursos para ayudar a la población palestina, Egipto se ha negado a dejar pasar vehículos. Es decir, aquí hay un juego tan complejo en que todos tienen distintos temores, y aquí te quiero subrayar un tema que además complica aún más las cosas en esa región. Este es un conflicto entre dos pueblos traumatizados. Por cierto, los judíos tienen el trauma profundo del cual no se van a deshacer muy pronto, y es el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, la persecución de la cual fueron objeto, y en la cual lo han señalado muchas veces y ha sido una de las líneas centrales en la argumentación de Israel. Cuando hemos estado en una crisis, nadie nos ha socorrido. Siempre hemos tenido que contar sobre nuestras propias fuerzas. Bueno, los palestinos están igualmente traumatizados. Ellos han tenido que huir en el año 48, lo que ellos denominan el Nakba, que es esta situación, la tragedia, el desastre que sufrieron, y que tuvieron que emigrar, y una porción importante, cientos de miles de ellos, fueron a quedar en Gaza, y desde el siglo pasado han estado en Gaza, que es un gran campo de refugiados, que se ha ido ampliando, que hay actividades que están fuera del campo, pero básicamente es un campo de refugiados. Y esto después, el año 67, perdieron Gaza, y Gaza pasó a ser parte de Israel. Finalmente Israel se retiró. Pero todas estas situaciones han sido tremendamente traumáticas. Entonces la desconfianza, por ejemplo, cuando a los palestinos se les dice
¿por qué no tratan de pasar a Egipto? Suponiendo que pudieran hacerlo, y Egipto les dice, cuidado, porque si salen de Gaza no van a poder volver y se van a transformar en refugiados en un tercer lugar. A lo mejor van a quedar en el desierto del Sinaí y allí tendrán que formar de nuevo sus hogares y ver cómo sobrevivir. Bueno, esto está todo en el subconsciente y en la memoria reciente de los palestinos, como también están las persecuciones y los pogroms en la memoria colectiva de los judíos. Entonces, son dos pueblos, si estuviéramos hablando de niños, dos pueblos maltratados, muy maltratados. Y bueno, y sabemos que la gente que ha sufrido malos tratos tiene traumas. No quiero entrar en un psicologismo superficial porque no tiene, digamos, no conduce a ninguna parte, pero claramente son dos pueblos muy sufridos. Oye, Raúl, en algún momento dado leí por ahí que se había conversado sobre la posibilidad de generar lo que se llamó en ese momento un tipo de tregua para poder, hacer algo que sea distinto a este bombardeo mutuo, estas matanzas que se están produciendo. ¿Qué factibilidad hay de eso? Tú dices una tregua ahora coyuntural. Sí. Bueno, yo creo que se han dado algunos pasos. Un paso importante es que Hamás, por lo que se ha leído en declaraciones, se muestra abierta a entregar parte de los rehenes, especialmente aquellos que no son de nacionalidad israelí, pero que estaría dispuesto a entregarlos si las condiciones son las adecuadas. Según las informaciones que han trascendido, Hamás estaría pidiendo la liberación de 6.000 presos palestinos a cambio del conjunto de los rehenes. Bueno, si hubiera una negociación que ya pusiera condiciones y Israel viera una manera de recuperar a los rehenes y jamás de liberar a muchos de sus camaradas, bueno, eso ya es ambos bandos tendrían algún nivel de satisfacción. Ahora, es dudoso que eso prospere, pero por lo menos ya Hamás manifestó su voluntad de reconsiderar esta situación y que no tiene el plan, como inicialmente se denunció, de utilizar a los rehenes como escudos humanos, es decir, ponerlos en los techos de ciertos edificios y advertirle a los israelíes que, bueno, como se ha visto en tantas películas, si disparan, ustedes serán los causantes de la muerte de los rehenes. Pero todo esto todavía está en un nivel muy especulativo. Lo concreto es que se espera el embate del ejército israelí sobre Gaza. Y una pregunta es si la invasión o el ataque israelí se va a realizar durante la presencia del presidente Biden en Israel, porque eso sería, además, algo que complicaría mucho las tareas de mediación que puede hacer Estados Unidos más adelante. Bueno, raya para la suma, todavía la situación tiene un margen de especulación y de expectativa que desgraciadamente no permite ni generar ningún tipo de, llamémoslo así, visión optimista sobre el fin de esta cosa. Estamos todavía en la mitad del conflicto. Tú lo has dicho, y lo que impera es la confusión y esta situación tan angustiosa y dramática del desplazamiento masivo de población. Bueno, conversaremos de nuevo mañana, Raúl. Que te vaya bien. Chao, hasta mañana.